Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos con nuestro tema del día. Déjeme comentarle que más estudiantes continuarán recibiendo sus clases bajo condiciones precarias. Marcela Rivera nos cuenta uno de los casos reportados en Ayutuxtepeque. Inicia la cuenta regresiva para más de 1.3 millones de estudiantes del sector público. El próximo lunes comienzan el año educativo. Sin embargo, el panorama para muchos no es del todo alentador. Los niños que culminaron el 2017 recibiendo clases en el suelo seguirán en esas condiciones, aseguran los maestros del Centro Educativo El Retiro de Ayutuxtepeque, quienes califican como deplorable la infraestructura. Ellos están ahí, incómodos, se rompen su uniforme, después, ellos pelean por un pupitre para que el que vino temprano pues agarra espacio y así, esas son las dificultades que se van dando día a día. Necesitamos unas aulas porque las aulas que están donde está parvularia están en una zona de peligro, porque en esa parte hay una fosa séptica que ya está llena. Los daños en el techo hacen del invierno la época más difícil para recibir y dar clases, pues la mayoría de los salones tienen agujeros. Los más de 800 niños que llegan a diario deben ingeniárselas para poder seguir aprendiendo. Incluso las mismas condiciones, aseguran, han dado paso a accidentes entre los menores y docentes. El maestro, el subdirector del turno de la tarde, por andar arreglando las goteras, porque estaba un buen invierno, se cayó, se quebró toda la parte de la mandíbula, tuvimos que mandarlo de inmediato al hospital. La carencia de material didáctico y una cárcava que amenaza a varios salones son otros de los problemas a los que se enfrentan. Las esperanzas de ver un mejor centro educativo van desapareciendo con el tiempo. Docentes añaden que cada vez la ayuda es más escasa. Presupuesto no hay, pagos no hay. Para reparar los daños de este y otros centros educativos, aseguran que es necesario invertir 450 millones de dólares, que para Francisco Celada, secretario de Cimeduco, el monto está muy lejos de conseguirse, pues en el presupuesto general recién aprobado, la cartera de educación incluso presenta una reducción de más de 11 millones de dólares. Este año nuevamente iniciamos con un déficit presupuestario para atender el tema de la infraestructura de muchos millones de dólares. Solo 7 millones de dólares han sido destinados por parte de la Asamblea Legislativa para atender esta problemática. Francisco Celada lamenta que no se le dé prioridad a uno de los sectores más importantes del país y únicamente se destine menos del 4% del total del presupuesto. Una situación que tampoco es ajena al gobierno. De hecho, en el programa El Salvador Educado se admite que buena parte de la infraestructura escolar está en mal estado, aunque el titular del ramo asegura que se hacen importantes inversiones para mejorar las condiciones en las que cientos de estudiantes reciben clases. Hemos avanzado mucho desde más escuelas que hoy están más bonitas, más dignas. Solo en estos 2 años hemos reparado alrededor de 1.600 escuelas entre el 2016 y el 2017, que hoy tienen otra imagen. Sin embargo, en el Centro Educativo El Retiro de Ayutuxtepeque, esta es la realidad, en que iniciarán el año lectivo. Este es un informe de Marcela Rivera. Gracias, Marcela, por ilustrarnos sobre este tema que, como ella bien decía, también es uno de los más importantes y donde deben estar centradas las apuestas del país en la educación. Porque les queremos agregar a estos datos que nos daba Marcela, que a nivel nacional se contabilizan 5.167 escuelas, de las cuales, según Cimeduco, el 80% de estas requieren intervenciones menores en infraestructura, mientras que el 78% lo solicitan de manera urgente. Para reparar los daños en las instituciones se estima una inversión de 450 millones de dólares. Una inversión que podríamos decir realmente que urge, porque estamos hablando del futuro de nuestro país
son los niños y especialmente hablábamos de parvularia. Y también aquí viene cuando Marcela nos decía, no hay también material didáctico, también viene la creatividad de los docentes, ver de qué manera puede utilizar los recursos de la naturaleza. Es decir, yo puedo dar una clase de educación física o puedo dar una clase de musical haciendo mis propias maracas que lo podemos encontrar en la naturaleza. Por ejemplo, yo puedo agarrar ciertos guacalitos de morro, entre otras cosas, y de ver de qué forma ellos, con la ayuda de los padres de familia, avanzan en la educación de los niños. Exactamente, este es un tema que no pierde vigencia, que no pierde actualidad, porque las condiciones de las escuelas, hay diferentes estudios donde se refleja y se revela los daños que tienen, y esto se vuelve un obstáculo a la hora del aprendizaje. Creo yo que es importante porque los niños, si la escuela está dañada, si no tienen pupitres buenos, eso les resta como motivación incluso para ir a clases todos los días. Sí, no tienen cierta motivación y los niños se desmotivan y los padres de familia también se desmotivan al ver las condiciones en que se encuentra la institución. Pero esto ha sido así desde hace tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo hemos tenido escuelas públicas? ¿Recuerdan ustedes algún tiempo en el que en El Salvador las escuelas públicas han sido bonitas? Que hemos dicho, bueno, me animo, que un padre de familia ha dicho a poner a mi hijo en la escuela pública y parece que siempre han sido así. Ahora, parece también que vamos de mal en peor porque cada año que pasa el desmejoramiento de las mismas es mayor. Y por eso es que muchos se indignan cuando dice hablar de bonos navideños para los funcionarios públicos, no voy a decir diputados nada más, bonos navideños, gasolina gratis, teléfono celular gratis, vehículo gratis, y cuando uno junta todo esto y acumula el total, se da cuenta que probablemente con este dinero las escuelas no estarían así y no tendríamos ese problema porque de lo que gana un funcionario ese dinero creo que te da suficiente como para pagarte tu seguro, tu celular y tu carro. Claro, y al escuchar acerca de recorte de presupuesto en educación, también es mayor la desmotivación. Y saben algo más, entre los centros educativos públicos dañados en la infraestructura se encuentra el Centro Escolar Comunidad Planes de Mariona en Cuscatancingo, que solicita la construcción de aulas y un muro perimetral, al igual que el Centro Escolar La Paz, siempre en Cuscatancingo, carece de aulas, pinturas y rampas. Asimismo, el Centro Escolar Cantón El Cedro en Panchimalco. Yo creo que la demanda de servicios escolares crece cada año, estamos hablando de 1.300.000 estudiantes y por lo tanto el problema es si las escuelas dan abasto para recibir a todos estos niños, porque de pronto hay escuelas que tienen muy poquita gente que llega y hay otras que tienen una sobredemanda de servicios escolares, y esa es otra situación, porque si revisas las escuelas que fueron construidas en los 60, en los 70, son espacios grandes, son digamos lugares que reúnen una cantidad de condiciones, tienen espacios para canchas, tienen lugares donde los niños puedan correr, y a medida que hemos avanzado en el tiempo, hoy vas a encontrar escuelas pequeñitas enclavadas en zonas rurales o en zonas residenciales que no reúnen los espacios necesarios para que un niño pueda desarrollarse y que pueda vivir su infancia a la vez que estudia. Eso es cierto. Es más, yo creo que ese tema es muy importante que lo toquemos, porque estamos hablando de infraestructuras dañadas y hablar de recortes de presupuesto también desmotiva aún más. Conocer de que la educación es un tema principal y es algo que realmente todos tenemos derecho, todos tenemos que tener acceso a educarnos, a salir adelante. Yo creo que se debería hacer algo por estos niños para que puedan recibir sus clases como se debe. Así cerramos nosotros nuestro tema del día correspondiente a ese día martes. Es un tema de muchísima actualidad y que incluye muchas aristas que se pueden estudiar y sacar muchos temas del día también de temas educativos. De la educación. Bueno, ahí se pone nada más para crear la conciencia y estar siempre nosotros pendientes de cómo se va trabajando este tema del desarrollo de la educación, complicado por el tema del recorte de presupuesto que mencionaban ahí antes. A nivel internacional, el presidente de Bolivia, Evo Morales,